Mi nombre es Ángel de Jesús Acosta Loera. Hablar sobre estadística en diferencial 2. Hablar sobre el libro de Mario Triola, del capítulo 9. Capítulo 9.2 dice interferencias acerca de dos proporciones. En el ejercicio 1 es verificación de requisitos y nos dice que demos dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse. Pues una es que las muestras no son suficientes y aunque no hay evidencia, tampoco no coincide en el 20%. Entonces no hay nivel de significancia. En el 3 es notación de ensayos clínicos del fármaco Zocor. Aquí lo que tenemos que hacer, como son dos poblaciones o dos pruebas muestrales, es P1 es igual a los 15 que experimentaron dolores de cabeza y los 1583 que son los sujetos, que estos fueron tratados con medicamento, y es igual a 9.47 x10 a la menos 3. La población 2, los otros sujetos, estos son 157 sujetos y los 8 que experimentaron dolores de cabeza, aquí recibieron un placebo. Entonces 8 entre los 157 es igual a 0.0509. Para sacar la P media de esto tenemos que dividir los resultados de ambas P1 y P2. Entonces P1 entre P2 es igual a 0.1860. ¿Qué representan estos símbolos? Pues representan una población muestral, ¿no? Que son ambos valores. En el 5 es marcapasos cardíacos. Pues aquí tenemos que el 15% lo tenemos que pasar a puntos decimales. Pues entonces dividimos 15.8 entre 100, que es el 100%, es igual a 0.15158. Entonces x es igual a 0.158 por 8834 marcapasos. Esto es igual a 1396 marcapasos porque se redondea, ya que no podemos partir un marcapasos. En el 23 sobre enfermedades en un crucero y tenemos algunos datos y nos dice que tenemos que poner el nivel de significancia en 0.1. entonces para poder checar que estos son por lo que los pasajeros infectados pueden variar de manera considerable, vamos a Minitab. Aquí tenemos los valores. Entonces nos vamos a estadística básica y a dos proporciones. Aquí ya tengo los valores. Tenemos que poner aquí en datos resumidos, en opciones le ponemos 99 porque el nivel de significancia era 1, pues entonces queda el otro nivel de confianza que es 99. Vamos a aceptar, le damos a aceptar y aquí tenemos que la muestra P es 0.08 y 0.16. Aquí tenemos un intervalo que pues está en 0. Pues para checar esto pues lo graficamos porque es 8, aquí tenemos negativo. Entonces vamos a dar a gráfica de distribuciones de probabilidad. Vamos a ver probabilidad, aceptar y aquí le ponemos la normal. Aquí está. Y nos vamos acá y aquí le vamos a poner 0.1 y vamos a poner en cola izquierda. Entonces le damos aceptar. La desviación estándar nos da una desviación estándar, no nos da la desviación estándar, entonces la dejamos así, aceptar y aquí vemos que es 2.2326. ok, pues aquí vemos que esto puede variar. Le damos a cerrar y aquí pues puede variar de manera considerable. En el 25 pues, cuestionamientos en el tenis cuando se introdujo un sistema Hawkeye. ok, aquí también igual tenemos que ir a Minitab y tenemos que realizar el mismo procedimiento. Aquí tenemos los datos, aquí están. Vamos a ejercicio 25, aquí están los datos. Igual la misma operación, estadísticas básicas, proporciones,
y colocamos los datos. 201, acá es 489, 126 y 350. Opciones, tenemos nivel de significancia de un intervalo de confianza de 99%. Entonces lo dejamos así como está y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos un valor positivo, así que podemos decir que está bien. El valor P es 0.135. Entonces ya podemos ver, como los límites de intervalo de confianza contienen el 0, pues no existe una diferencia significativa. Entonces lo dejamos así. El ejercicio 29 se encuesta sobre el calentamiento global. Aquí también utilizamos Minitab. Aquí tenemos los datos y nos vamos a Minitab. Entonces aquí estos datos de arriba pues se sacaron sacando el porcentaje. El porcentaje pues el 69% lo pasamos a decimal, pues 69 entre 100 por 731 y nos va a dar los valores que están aquí encima. Entonces realizamos la misma operación, estadística básica, proporciones, y aquí colocamos los datos: 504, 731, 539 y 770. Opciones, vamos, y nos dice un nivel de significancia, que el nivel de confianza lo quiere en 90, ponemos 90, vamos a aceptar y le ponemos aceptar. Aquí tenemos que pues el valor P es 0.658. Nuestro intervalo pues está en ceros, así que pues, no hay mucha variación en esto. Con límites de intervalos de confianza contienen 0, pues no existe una diferencia significativa, pues ya que no se alcanza a apreciar ya que están en el punto 0. En el 33, efectos adversos de la Viagra. Igual aquí tenemos que pasar los datos, los porcentajes entre los sujetos para conseguir los otros valores. Nos vamos igual a Minitab y aquí tenemos 734 entre 16% entre 734 y nos da 117, e igual de este proceso. Entonces realizamos la misma opción, estadística básica, proporciones, y colocamos los datos: 117, 734, 29 y 725. Opciones, nos pide un nivel de confianza o significancia, nos pide el 0.1, entonces aquí va a ser 99. Entonces le damos en aceptar, y aquí vemos que el valor P pues quedó en 0, así que será la misma opción, pues el intervalo está en ceros, así que pues no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación, ya que están en 0, ¿no? Entonces realizamos el ejercicio 35, percepciones de empleados. Ok, aquí nos da igual unos datos, aquí están todos los datos, nos dice un intervalo de confianza del 95%. Entonces los datos los pasamos en Minitab y aquí tenemos los datos: 35. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer es dividir las muestras, los 61.647 personas, pues el 50% y 50, o es entre 2, y nos da esto. Como en uno nos da el 0.5%, pues lo pasamos en entero, pues
porque son personas. Entonces a uno le ponemos 24, 30.824 y el otro 30.823. En este caso quedaron las mujeres con una persona extra y los hombres con una menos. Entonces, ya que pasamos los datos, aquí los tenemos. Igual nos dice que el 25% del 50% que ya tenemos, o sea, del 25% de este, nos dice que es 8322. Y lo que hacemos es la misma acción: estadísticas, proporciones, y pasamos los datos, que son 8322, 30.824, 7706 y 30.822. Nivel de confianza era de 95, así que le vamos a poner 95. Aceptar. Y aquí tenemos nuestro intervalo, pues igual está en ceros, y el valor P es 0. Tenemos un Z de 5.65, pues es positivo, no hay necesidad de graficarlo, porque igual está, como los límites de intervalo de confianza no contienen 0, pues existe una diferencia significativa entre estas dos proporciones. Nos vamos al ejercicio 37. Interpretación de traslape de intervalos de confianza. Aquí nos pide tiene tres incisos. En el A nos pide que de todos los resultados los hagamos aquí en la muestra, en la gráfica estadística básica, pues en las dos proporciones. Okay. En el 35, okay, aquí está. Aquí los tenemos, los datos. Ya los pasamos aquí. Nos vamos a estadística. Nos vamos a dos proporciones. Colocamos los datos, ¿no? 112, 200, 88 y 200. Opciones. Nos checamos cuánto nos dice el nivel de confianza. Okay, no nos aparece, lo dejamos así. El estándar es 99. Dejamos en 99 y le damos a aceptar. Okay, aquí tenemos ya nuestro intervalo y el valor P es 0.16. Entonces, como los límites del intervalo de confianza no contienen el 0, pues parece que eso se puede rechazar. P1 y P2 y la población 2. En el inciso B tenemos que hacerla por separados y comparar. Pues cuando los comparamos tenemos que realizarlos por separado, ¿no? Las proporciones tienen que ser por separados. Estadística básica, una proporción. Entonces aquí nos vamos a datos resumidos y número de eventos. Entonces vamos a poner 112, 200 y le dejamos así como está, aceptar. Aquí tenemos el intervalo y la muestra P es 0.56. Okay. Y después realizamos la otra, estadísticas básica, una proporción, y aquí le cambiamos a 88 y le ponemos en aceptar y nos dice que 0.44 igual intervalo. Aquí vemos que pues, como los intervalos de confianza se traslapan, parece que no se puede rechazar. Aquí hay pues casi son iguales, cambian por algún punto decimal. En el C nos dice que realicemos una gráfica de estos datos. Le damos graficar, gráfica distribución, ver probabilidad,
y nos dice que lo pongamos aquí, lo dejamos así y le ponemos ok, no me equivoqué, gráfica, ver probabilidad, no, si estaba bien, entonces lo dejamos así. Entonces le damos en estadística, en gráfica de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. Entonces aquí le dejamos en normal, en área sombreada, vamos a poner ambas colas y le vamos a cambiar a probabilidad 0.5. Entonces le damos a aceptar y aquí tenemos la gráfica, es menos 1.960 y 1.960. entonces están en, podría decirse que están en un eje paralelo. Cerramos. Existe suficiente evidencia para rechazar P1 y P2. Bueno, ves en la D nos pide nomás ver cuál de estos salió mejor. Y pues consideramos que la A pues es mejor, ya que los datos nos salieron un poco más congruentes, mientras que los otros salieron muy parejos. En el 9.3 es interpretación de intervalos de confianza. Aquí dice que sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1. En el ejercicio 1 este era el intervalo de confianza. Como los dos límites no contienen 0, el intervalo de confianza no son iguales a las dos poblaciones, existe significancia entre las dos medias. El 4 es de grados de libertad. Aquí la respuesta dice que ese sentido es el uso de un valor crítico de T5 2.426, es más conservador que el uso de un valor crítico 237. Okay. Entonces aquí decimos cuando se utiliza el número de veces la afirmación de la muestra. En el 6, ventas de casas, pues la respuesta son las muestras son dependientes porque si hay una relación natural entre las dos muestras. En el 8 es voltaje en 40 días diferentes, pues aquí es independientemente de no estar relacionada naturalmente los valores muestrales de la población. En el 12 aquí tenemos que utilizar Minitab, tenemos que sacar las muestras T con una significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación, que sugiere el resultado acerca de la eficacia de los filtros de cigarrillos. Pues nos vamos a Minitab, aquí en Minitab aquí tenemos los datos, nos vamos a estadísticas básicas, dos muestras T, y colocamos los datos 25, 01, 3.2, 3.2. En opciones, nivel de significancia era 0.5, entonces aquí es 95. Vamos a aceptar, y aquí tenemos el valor P es 0 y estos son los intervalos. Entonces aquí vemos que se rechaza la hipótesis de que el valor P es menor a 0.5 porque nos dio 0. Entonces en el 16, intervalo de confianza para estatus de supermodelos. Aquí igual tenemos los datos, nos vamos a Minitab, aquí están los datos, igual realizamos el mismo proceso, estadísticas básicas de muestras y colocamos los datos 9, 70, 1.5, 40, 63 y 2.7. Opciones, revisamos el nivel de confianza, es 98, vamos a aceptar y aceptar.
Aquí el intervalo es 5.34 y 8.65. La diferencia es de 7. Okay. El valor pues P y el valor T es 10.65. Entonces la medida de las dos poblaciones no son iguales y los límites no contienen 0. Existe diferencia entre las dos medias. 40. Prueba de hipótesis con agrupamiento. Okay. Aquí teníamos que resolver el 12, que ya resolvimos ahorita. ¿Y de qué manera se ven afectados los resultados de esta suposición adicional? Pues no hay una diferencia significativa en ambas muestras. Las vamos a realizar. Pues son estadísticas y nos vamos a test y tenemos que poner los del ejercicio 12, los datos es 25, 21, 21.1, 3.2, 3.2 y 25, 13.2. Como aquí era 3.2, pues ya tenemos los resultados acá. Le ponemos 3.7. Sin significancia lo dejamos así como está. No, 95. Ok, ponemos aceptar porque era lo del ejercicio 12. Vamos a aceptar, aceptar. Y vemos que es parecido, valores 8.7, 5.9 y 9.8. Si revisamos en el 12 es 8.73 y 6 y 9. Okay. Esos ambos tienen una diferencia. Bueno, no existe la diferencia, la tiene muy poca por 0.1. En el 9.4 vamos sobre notación. En el 1 a continuación se presentan los intervalos. Okay, aquí nos dan unos intervalos que son estos. Dice que el intervalo previo de la erupción y el intervalo posterior de la erupción. Aquí tenemos que representa MD, pues representa un valor medio de las diferencias. Lo que tenemos que hacer es sacarle la diferencia a estos. Entonces aquí nos tenemos que ir en Meta. Aquí tenemos los datos. Aquí está. Y la diferencia la sacamos de la calculadora. Nos vamos a la diferencia, la celda C30, y aquí tenemos que ponerle la erupción antes menos la posterior. Le damos en aceptar y pues nos da estos valores, ¿no? Aquí se supone que no los tenía que tener yo, pero ya los tenía puestos. Entonces, teniendo esto, realizamos, aquí vamos a sacar las diferencias. Vamos a estadísticas básicas, en mostrar estadísticos descriptivos. Pues nos vamos a ir a que nos dé las diferencias de estas, ¿no? Que es el C30. Y le ponemos en estadísticas y nomás queremos que nos muestre la media y la desviación estándar. Le quitamos las palomitas a todas las que tienen acá y lo dejamos siempre determinados. Ok, aceptar y en aceptar. Aquí vemos que la media es de
menos 0.20 y la desviación estándar es de 8.4. Entonces lo dejamos así. El 3 es parear pulsos y niveles de colesterol. Aquí tenemos que realizar la misma operación. Entonces vamos aquí. Ok, no. Aquí sí las muestras son independientes porque se puede utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza. Sí. Ok. En el 5 es rendimiento de automóviles. Aquí es donde tenemos los datos ya capturados y nos vamos a el ejercicio. Aquí están los datos. Aquí tenemos que checar el rendimiento. Entonces igual tenemos que hacer el mismo que en el anterior. Nos vamos a calculadora y tenemos que sacar la diferencia de la C34. Okay. Le vamos a poner la C32, que es lo de la ciudad, menos la carretera. Damos en aceptar y aquí están los datos. Y ahora le vamos a dar en estadística y en estadística básica y mostrar estadísticos descriptivos. Aquí vamos a hacer que nos dé las diferencias de este. Estadísticas les dejamos lo mismo. Damos en aceptar. Aquí nos dice tenemos 0.20 y 8.4. Okay. Entonces vemos aquí, creo que aquí hay un error. Ah, no, sí están bien. Ok. Bueno, aquí parecer si no borro los datos aquí, me arroja los anteriores. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya los borré, para que nos dé los de esta, tenemos que poner estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos, y ahora sí, celda C34, las diferencias, tenemos seleccionadas las dos que queremos, y en aceptar. Y este es el dato que nosotros necesitamos. Este dato ya lo tenemos aquí puesto. Okay. La media. Entonces, como queremos ver las muestras T, tenemos que irnos a gráfica, acá en distribución, ver probabilidad, aceptar, aquí le ponemos T. Aquí es, este es 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle 3, ambas colas, y le vamos a poner aceptar. Y vemos que nuestro valor crítico es de menos 3.18 y 3.18. Entonces, aquí vemos que dado que es menos 33, se rechaza la afirmación. En el 7, ese intervalo de confianza utilice los datos muestrales. Ok, aquí igual tenemos que realizar la muestra, la T. Entonces nos vamos aquí, nos ubicamos en el ejercicio 7. Aquí nos vamos a estadística básica y T muestras. Ok. Ah, no, creo que aquí no es. Aquí nos vamos a estadísticas y en T pareada. Okay. Aquí tenemos que poner la ciudad, que es en C37. C37 y acá
tenemos que poner C38. Opciones, nos pide una confianza de 95, si está bien. Diferencia, ok, aceptar. Y aquí vemos que la media es de 8.250. Entonces ya lo vimos. Ahora seguimos con el 19. Es el calificación con base en el consumo de combustibles. Aquí tenemos los datos, los pasamos en Minitab. Igual tenemos que hacer una T pareada. Y vamos a graficarla de igual forma que en las anteriores. Entonces vamos aquí, vamos al ejercicio 19, borramos los datos, si sale mal, ok, le damos en estadística básica y variada. Borramos esto. Aquí le ponemos C41. Aquí en el otro vamos a poner C42. Opciones. Nos pide un nivel de confianza de, bueno, aquí dice de significancia 0.1, entonces es 99. Le ponemos en aceptar y aceptar. Y aquí vemos que nuestra media la diferencia es de 2.350 con un valor de T de 14.10. Graficamos, ver propiedades, aceptar. Tenemos en T y aquí le vamos a poner 14.10. Área sombreada nos pide un 0.1 y le damos en aceptar. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Le damos en cerrar. Se rechaza la hipótesis de que las calificaciones son elevadas del nuevo sistema. En el 9.5, ejercicio 2, distribución F. El autor repitió el proceso de seleccionar dos muestras. Bueno, aquí en el ejercicio 1 pues era hacer la misma operación. Entonces los resultados fueron: las dos muestras son aleatorias simples, las dos poblaciones están distribuidas normalmente, pues por lo tanto el requisito de distribución normal es muy estricto para la prueba F. El ejercicio 6, pesos de monedas de 1 centavo. Okay, aquí nos tenemos varios datos y tenemos que realizar la operación en Minitab. Venimos aquí, estos son nuestros datos y empezamos aquí en estadística básica y en varianza. Aquí le ponemos 35, le vamos a poner 0.039, le vamos a poner 37 y 0.0165. Opciones, miramos el 95 en 1, le vamos a aceptar
pues aquí eran desviaciones estándar de la muestra, le damos en aceptar. Aquí nos da la gráfica, aquí nos dice que la prueba F valor P es 0, entonces valor P es 0 y la estadística de prueba es 5.59. Si queremos graficarlo, solamente ponemos en estadística, digo gráfica de distribución, ver probabilidad y distribución F. Aquí en diferencia del numerador vamos a poner 35. No, es 34 porque siempre se le resta menos 1. Y acá es 36. Área sombreada es 0.5. Nos pide, ok, lo dejamos así como está. Aquí le vamos a aceptar y aquí nos da nuestra gráfica, que es 1.75. Entonces nos vamos aquí, dice con el estadístico de prueba, vemos que es menor a 0.5, se rechaza la hipótesis. En el 8, interpretación de resultados de antigüedad de automóviles. Hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de automóviles de los profesores y la antigüedad de los automóviles de los estudiantes muestren diferentes cantidades de variación. Okay. Con el estadístico de prueba, pues vemos que es 0.5, que es menor a 0.5 y la hipótesis nula se acepta y se rechaza la hipótesis alternativa. No hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación. En el 12, pues vemos el tamaño de casas y precios de venta. Aquí igual vamos a graficarlo para verlo. Aquí vamos a hacer su varianza. Aquí cerramos este. Cerramos este. Borramos los datos acá. Y colocamos estadística básica, varianza. Desviación estándar de la muestra y colocamos los datos. 21, 32, 160, 19, 66, 629. Opciones 95. Ok. Sí, la desviación estándar. Aquí lo dejamos igual. Ponemos en aceptar. Aquí nos da nuestra gráfica. Nos dice que el valor P es 0.002. No es ni la mitad de 0.5. Entonces, vamos a hacer, tenemos el valor P, nuestra estadística de prueba de 0.23. Pues, graficamos. Gráfica de distribuciones, ver probabilidad. Y aquí le dejamos en F. Y entonces 21 menos 1 es 20. Y 19 menos 1 es 18. Dejamos en F y en 0.5. Vamos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica de distribución. Nos dice que es de 2.19. Okay, la diferencia es igual a 20 y la diferencia 2 igual a 18. Que sí, están bien los datos. Entonces este es nuestro valor crítico, ¿no? Cerramos. Entonces se afirma el agente inmobiliario que las casas con una superficie mayor a 2000, pues la variación de las casas más pequeñas debido a su prueba de estadístico P, que es 0.2, no es mayor a 0.5, pues se rechaza. Que el 16 IMC de América, de Miss América, con los datos, vemos que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa de la afirmación, y que las ganadoras de los ambos periodos tienen valores del IMC con la misma cantidad de variación. Okay. En el 10.2
dice en el ejercicio 1, notación. Para cada año de varios seleccionados al azar se registra el número total de puntos anotados. Ok, aquí nos dice que representa R, y entonces R representa el valor de coeficiente de correlación lineal de cálculo utilizando datos muestrales variados. La P representa el valor del coeficiente de correlación lineal que se calculará cuando todos los datos variados en la población. Se estima que el valor de R es 0 porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego. El ejercicio 3 es causa de calentamiento global. Aquí vamos a utilizar Minitab. No, en este no. Este es no. La presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. El otro es la estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas y el pulso en latidos de minuto. Okay. Aquí nos dice que existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Explique. Pues no, porque el valor de 0.02 es menor al valor crítico, que es 0.312. Okay. Entonces aquí vamos a utilizar Minitab en el ejercicio 21, costos de reparación de automóviles. Entonces nos vamos a Minitab. Entonces aquí ya nos vamos a estadísticas básicas y a correlación. Aquí vamos a seleccionar frontal y traseros, que son los golpes que con los golpes que recibe. Y aquí están la tabla de los datos que tuvimos que pasar ahorita. Vamos a presentar los valores de P y lo vamos a dejar en correlaciones de Pearson. Esta tabla de correlación de Pearson viene en el libro. Podemos aceptar y nos da estos valores. La correlación de Pearson 0.28 y el valor P es 0.53. Podemos graficar con una gráfica de dispersión. Podemos poner una simple que estén separados con líneas de conexión y la frontal y la trasera. Okay, le ponemos aceptar y aquí está nuestra tabla. Pues aquí vemos que como no pasa de 0.75, como dice en el libro, se rechaza la hipótesis. Entonces el ejercicio 23, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global. También realizamos la operación en Minitab con los datos ya capturados. Cerramos ok, ponemos aquí, vamos a poner estadística básica, okay, correlación, y vamos a poner los del ejercicio 23, que es la C14 y la C15. Correlación de Pearson igual, presentar los valores de P, le ponemos aceptar. Pues aquí vemos que es 0.79 y el valor P 0.32. Aquí nos piden la gráfica de Pearson que sea 0.74, por lo que no alcanza, no llega, y entonces pues como no llega, pues se queda así. Y en la temperatura aquí en que es 0.79, aquí pasa y en el 74, entonces se afirma se afirma porque si hay evidencia suficiente. En el 25 nos habla sobre béisbol. Entonces aquí tenemos una serie de datos donde tenemos aquí una pequeña tablita donde nos dice cuáles son los datos. ¿Okay? Entonces de aquí tenemos que sacar los triunfos y las diferencias. Entonces borramos estos datos y hacemos la tabla de correlación. Vamos a estadísticas,
básicas, correlación, y nos vamos a los que dicen diferencia y triunfo. Diferencia y triunfo. Correlación de Pearson, presentar los valores de P, ponemos aceptar. Aquí vemos que es 0.87 y valor de P es 0.11. Si la queremos graficar, igual, gráfica de dispersión. Ustedes decidan, yo pongo esta con conexiones y le ponemos aquí triunfos, diferencias y triunfos, diferencias y triunfos. Vamos a aceptar. Aquí nuestra tabla, vemos que es de manera ascendente. Entonces con esto decimos que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las diferencias dadas. Entonces nos vamos al 29. Presupuestos y ganancias brutas de películas. Aquí tenemos que hacer una correlación entre los valores que nos muestran. Aquí de esta parte. Borramos aquí. Una correlación de estos 4 valores. Entonces para ello tenemos que estar en estadísticas, correlación, presupuestos y ganancias. Dejamos aceptar. Aquí vemos que el valor de P es 0. Hacemos otra. Duración y calificación. Y aquí vemos que también el valor de P es 0. Pero la correlación de presupuestos y ganancias de 0.74 y 0.66. Pues yo, la forma en que lo haría sería hacerlas todas juntas: presupuesto, ganancia, duración y calificación de pueblo. Aquí vemos que todos tienen diferente contenido en la celda de correlación de Pearson P. Ok, vemos que es de, nos marca una tabla donde dice que es 0.74 y de la duración es 0.55. Como vemos, varían un poco. Los dos primeros sí varían. Entonces con esto sabemos que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los presupuestos de películas y las ganancias, a pesar de que el valor P es 0. El 33, se sabe que existe una correlación lineal entre el número de cigarrillos consumidos cada día. Entonces aquí la respuesta es: una correlación lineal entre dos variables no necesariamente significa que una de ellas sea la causa de otra variable. En el 35 se sabe que existe una correlación lineal entre el tiempo y promedio de traslado al trabajo. La respuesta es: una correlación lineal entre dos variables no necesariamente significa que una de ellas sea la causa de la otra variable. En el 10.3, ejercicio 2, recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido? De la recta regresión de la línea recta que ajusta el mejor. La respuesta: al determinar si existe una correlación lineal entre dos variables, esa es la línea en la que se ajusta en los puntos de diagrama de dispersión. En el 4 es la notación. Aquí la respuesta es: la ecuación de regresión es solo una estimación, mientras que la ecuación de regresión es y igual a b1 más b1 es la verdadera ecuación de regresión. Estaturas y pesos de las supermodelos. Pues aquí vemos ya las cantidades de b es igual a y menos b1x es igual a 69.3 menos 0.360, que es igual a 27.18, donde x también es igual a 69.3. Efectos de conglomerados. Ok, aquí nos da varios puntos en los que la A es igual a 0.085 más 0.9846. La B es igual a 1.50 más 0.0, que es el valor de B. Y la C es igual a 9.50 más 0. En CISO es el único que
tiene el diagrama de dispersión lineal del inciso B y C no la tienen. Y como aquí vemos, el que nos muestra en el libro, vemos que están muy separadas. 16 estaturas de presidentes y finalistas. Ok. Aquí nos da una tabla, nos dice que no existe datos suficientes que avalen esta información. La 30, pesos de automóviles y distancias de frenado. Ok, aquí nos dice, aquí en este ejercicio tenemos que sacar el valor y entonces, tenemos que utilizar el apéndice B que viene en el libro. Que entonces tomando en cuenta eso, entonces nos da 141.24. El 36, uso de logaritmos para transformar datos. Aquí nos dice cuál de estas ecuaciones se ajusta mejor. El diagrama de dispersión, ya que el uso de L de logaritmos puede tener resultados indeseables en ciertos casos. Okay. El 10.4 es notación, se suponga que tiene valores variados. Okay. La respuesta es el error de estimación que la medida de diferencia entre pesos de los hombres y la tabla de los pesos establecidos. La 5, aquí en esta, pues es una fórmula, es la variación explicada sobre la variación total. Entonces hacemos esto y el resultado es 0.762129. Okay, esto lo tenemos que pasar a porcentaje, entonces esto por 100 nos da 76.21%. En el 9, prueba de correlación. Ok, aquí también son varios datos. Tenemos entonces que R es igual a 0 a menos 0.80, que en carretera se disminuye conforme el peso del automóvil aumenta. El valor P es 0, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación. En el 11, ejercicio 11, predicción del consumo de combustible. Ok, aquí nos da unos datos y cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera, pues es 27.028 millas por galón. En el 13, el IPC y PISA. Ok, aquí también nos da varios puntos, donde la A, variación explicada, es igual a 2.64, la variación no explicada es 0.080, la variación total es 2.72, el coeficiente de la determinación es 0.97, el error estándar de la estimación es 0.14, 15, medición focas a partir de fotografías, la variación explicada es 8880.18 y la B es 991.15, la variación total es 98.71.33, en el coeficiente de la terminación es 0.89, el error estándar de la estimación es 15.74. En el 10. El coeficiente ajustado de la discriminación, el 2, este es R2 ajustado en el porcentaje de variación de la variable respuesta, que es explicado por su relación con una más variables predictorias. El inciso B, al utilizar los datos muestrales de la tabla 10.6, nos dice que es porque se aproxima a un resultado más exacto. En el 6, mediciones de cigarrillos, indique lo siguiente, que nos dan varias opciones. Y es la utilización de regresión múltiple en un buen modelo y su buen resultado de predicción. Se puede utilizar para predecir porque se puede predecir la cantidad de nicotina que contienen los cigarrillos. Ejercicio 12. Una casa está en venta. Okay, esto aquí nos da el valor de n, que es 1120 más 0.972 PL más 0.281 AH más 465T. Esto es porque hay una tablita en la que podemos sacar esta información, que si es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación, sí, porque vemos la tabla y aquí nos dice varias opciones. Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto, sí es posible, ya que utilizan tres variables de predicción para predecir el valor de la casa. 14. Predicción de las ganancias brutas de películas. Ok, aquí nos dice, ¿tiene sentido combinar las variables de predicción?
pues nos muestra un resultado exacto entre distintas opciones de películas de buenas clasificaciones, así que podemos decir que está bien, que tienen buenas muestras. En el 16 aquí pues tomamos el dato que hay en la tabla y tomamos el que es el intervalo posterior y el que es el error de predicción, por lo que podemos ver que el tiempo que transcurre de la erupción a la altura de la erupción será de 0.149 de intervalo previo. En el 10.6, el 5, la tabla de listas de cantidades, pues tenemos que es lineal, y es igual a 8 más 2x. En la tabla de listas de distancia d, pues vemos que el cuadrático es d es igual a menos 16t 2 más 500. Y el precio del boleto de metro, que es el ejercicio 9, es exponencial, y es igual a 0.15. Con el alto valor de R2 de 0.9, parece que el modelo es bueno. El valor proyectado para el 2020 es 5.33. El 11, muertes de matines por los barcos. Ok, aquí dice que el cuadrático de Y es igual a 0.0080 más 2.45 más 15.32, donde en 1980 se codifica como 1. Entonces el número proyectado de 87 no se aleja mucho de la numeración real del 92. El experimento de física, el ejercicio 13, pues aquí tenemos los datos y nos dice que el cuadrático de Y es igual a 4.90x2 menos 0.028 más 0.04. Pues en este el modelo produce una distancia de 75 y por el medio del edificio solo mide 50 milímetros de alto, metros de alto. Okay, y entonces se puede decir que de manera de la distancia no puede exceder de los 50. Okay, entonces aquí terminamos y